Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? En el episodio del día de hoy vamos a hablar del uso de efectivo para hacer compras como coches o inmuebles. Recordemos que en el 2012 se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o la Ley Antilavado. En esta ley se enumeran distintas actividades que son muy vigiladas de parte de la autoridad, ya que a través de ellas se puede llevar a cabo lavado de dinero. Algunas de estas actividades es la industria de la construcción, la compraventa de casas o locales comerciales, compraventa de vehículos, préstamos, apuestas, compraventa de obras de arte, compraventa de joyería. Entonces, esta ley lo que hizo fue que nos impuso ciertas obligaciones a las personas o a las empresas que lleven a cabo este tipo de actividades. Esas obligaciones es identificar al cliente, dar avisos y nos puso también ciertas restricciones con el tema del uso de efectivo, es decir, nos restringe hasta ciertos montos lo que podemos pagar en efectivo cuando llevamos a cabo este tipo de operaciones. Y en esta ocasión vamos a platicar básicamente de dos de estas actividades vulnerables. Una es la compra-venta de inmuebles y la otra la compra-venta de automóviles, ya sean nuevos o usados. Entonces, si empezamos con el tema de la compra-venta de inmuebles, decíamos que hay básicamente tres obligaciones: la identificación, el tema de los avisos y el tema de la limitación en el uso de efectivo. En el tema de inmuebles estaremos hablando que cuando se lleven a cabo operaciones de compra-venta de inmuebles, las personas que lleven a cabo estas operaciones, obviamente el vendedor, porque es la persona que se dedica a vender inmuebles, deberá de identificar a su cliente siempre. Siempre debe de tener la identificación de la persona que va a comprarle ese inmueble, porque va a tener que dar un aviso posteriormente si pasa de cierto monto. Entonces, la identificación en el tema de inmuebles es siempre que haga operaciones. Ahora, en el tema de avisos, la ley nos impone ciertos montos a partir de los cuales vamos a tener que darle un aviso a la Secretaría de Hacienda. En el caso de operaciones con inmuebles, el aviso es cuando sea superior a 8.025 UMAS, que si lo llevamos a pesos en el 2022 son como 772,000 pesos más o menos. Entonces, si yo soy una persona que se dedica a vender inmuebles y yo voy a venderle un inmueble de mi propiedad, obviamente, a otra persona, yo deberé de identificarlo siempre. Y el aviso yo lo voy a dar cuando la operación sea superior a 772,000 pesos. Y ojo, aquí es muy importante, pensamos que el aviso lo va a dar el notario, y sí, el notario también da un aviso por las actividades que lleva a cabo él como notario. Sin embargo, si yo me dedico de manera recurrente o de manera habitual a vender inmuebles, yo también soy sujeto obligado a esta ley. El notario dará su aviso, obviamente también él, y a mí no me tocará dar aviso cuando yo no me dedico de manera habitual a vender inmuebles. Es decir, sabes que yo soy un trabajador de una empresa, voy a vender mi casa, pero yo no me dedico a vender casas. Es la única vez que voy a hacer esta operación dentro de, no sé, 3, 5 años. Entonces, en ese caso, yo no estoy obligado a dar ese aviso. El que lo dará será el notario público, pero en mi caso no, porque yo no me dedico a comprar y vender inmuebles. Cosa muy diferente con si una empresa, ya sea constructora o nada más que se dedica a comprar y vender inmuebles, ellos sí son sujetos de la ley antilavado, y ellos sí tendrán que estar dando los avisos cuando lleven a cabo operaciones por más de 772,000 pesos. Y por último, el tema de la limitación es que cuando yo venda un inmueble, yo únicamente le puedo aceptar a mi comprador 772,000 pesos. Igual son 8.025 UMAS. Yo no puedo aceptarle más de ese monto en efectivo cuando vengan a comprarme un inmueble. Otra vez lo mismo, si yo me dedico nada más a comprar y vender inmuebles, yo mismo debo limitar al comprador. Cuando yo soy una persona que no se dedica a eso, el que me hace esa observación es el notario, y él me dice que nada más podría aceptar en efectivo hasta 772,000 pesos, porque ya lo que sigue me lo debe de pagar o con cheque o con transferencia o por medios electrónicos.
Ahora bien, yéndonos a un poquito del lado de la compra-venta de automóviles, la ley nos impone que yo debo de identificar a mi cliente cuando el monto de la operación sea mayor a 308,000 pesos, que en UMAS son 3,210 UMAS. Por lo tanto, igual que con los inmuebles, si yo me dedico a comprar y vender coches, cuando la operación sea superior a los 308,000 pesos, yo deberé identificar quién me está comprando ese coche. Si la operación excede de 617,000 pesos, que son 6,420 UMAS, ahí es cuando yo deberé dar un aviso a la autoridad diciendo quién me está comprando un coche por esa cantidad o más de esa cantidad. Y por último, el tema de la limitación es cuando el monto exceda de 308,000 pesos también, 3,210 UMAS. Entonces, en ese caso, cuando el coche que vaya a comprar yo exceda de 308,000 pesos, yo nada más podré pagar en efectivo hasta 308,000 pesos y el excedente lo deberé de pagar con cheque, transferencia o por medios electrónicos. También es importante aquí mencionar que en cualquiera de los dos escenarios, ya sea con los inmuebles o con los coches, los montos que dijimos son o por operación o que el acumulado de operaciones en un periodo de 6 meses haya excedido esa cantidad. Es decir, si yo compré 3 coches en un periodo de 6 meses y cada uno pagué 200,000 pesos en efectivo, ahí me estaré pasando de los topes. Entonces recordemos que es o por operación o el acumulado en 6 meses. Y bien, hasta aquí es información que yo creo que muchas personas ya conocíamos. Y si hacemos esto que acabamos de platicar, pues estaremos cumpliendo con la ley de prevención antilavado o el PLD llamado prevención de lavado de dinero. Sin embargo, muchas personas se confunden y piensan que como es la Secretaría de Hacienda quien regula la prevención del lavado de dinero y también regula el tema fiscal, sienten que tienen cierta relación estas tipo de operaciones tanto en la parte fiscal como en el tema de lavado, y no es así, porque probablemente yo esté cumpliendo con temas de PLD, pero en el tema fiscal me esté metiendo en un problema y no me haya dado cuenta. Y esto básicamente es por el tema de la discrepancia. Ya hemos hablado de la discrepancia fiscal. Si no conoces este término, tenemos otro capítulo donde hablamos de él, de qué se trata, pero a grandes rasgos pudiéramos decir que la discrepancia es cuando una persona tiene más gastos que ingresos declarados ante el SAT. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una persona declara que ganó en un año 300,000 pesos y ese mismo año compra una casa de 2 millones de pesos y paga 770,000 pesos en efectivo? La persona normalmente creerá que no está teniendo ningún problema porque efectivamente la ley antilavado le permite pagar los 770,000 en efectivo. Sin embargo, eso no lo exime de que pudiera caer en discrepancia fiscal con el SAT. ¿Por qué? Porque él está declarando que ganó 300,000 pesos en un año y ese mismo año hizo un gasto de 770,000 pesos. Entonces recordemos que el SAT pues es muy mal pensado y él asume cuando no encuentra una justificación que estás teniendo una actividad económica por la que no le estás pagando los impuestos. Entonces, de manera, digámoslo, teórica, cuando una persona hace un gasto, en este caso de 770,000 pesos que está pagando efectivo, y sus ingresos en ese año únicamente fueron de 300,000 pesos, está bajo el supuesto o bajo la hipótesis de caer en discrepancia fiscal. Y me ha tocado que cuando explicamos esto, la mayoría de la gente, oye, pero ¿qué pasa si son sus ahorros? Y pues aquí se vuelve algo complicado el poder demostrar documentalmente que ese dinero ya había pagado impuestos. Porque recordemos que cuando tengamos un problema fiscal, pues quien nos va a resolver normalmente son magistrados o jueces y a ellos ocupamos demostrarle pues de manera fehaciente que efectivamente el dinero ya había pagado impuestos y era dinero de nuestros ahorros. Sin embargo, cuando tenemos efectivo, pues es básicamente imposible demostrarle de dónde venía ese efectivo porque no tenemos un rastreo como en el tema de transferencias o como en el tema de algún préstamo. En el efectivo no existe ningún documento que nos permita avalar de dónde viene ese dinero.
Habrá sus excepciones, obviamente, ¿no? Salvo que te hayan pagado a ti también un inmueble, que te lo acaben de pagar, un inmueble con efectivo, pues podrás demostrar que, mira, a mí me acaban de pagar con efectivo, con ese mismo efectivo estoy pagando y por eso no caigo en discrepancia. Obviamente habrá que revisar cada caso concreto, pero de manera general los mexicanos y los latinoamericanos yo creo somos muy decidiosos con el tema de nuestra documentación, tenerla en orden. Entonces normalmente pues nunca guardamos ese tipo de documentación para poder demostrar que efectivamente ese dinero era de mis ahorros y que yo estuve sacándolo del banco, lo cual también pues no sería muy recomendable estar sacando cada que me pagan la quincena, estarla sacando del banco, porque al momento de yo sacar ese dinero del banco y al volverlo a reingresar ya es un dinero, por así llamarlo, nuevo, porque no existe la manera de demostrar que es el mismo dinero. Entonces, por eso debemos de ser muy cuidadosos con el tema de nuestro dinero, de cómo estarlo manejando, porque si yo sé que voy a comprar un coche o una casa, entonces si me están pagando por transferencia, pues no deberé de estar sacando ese dinero porque sé que lo voy a ocupar en el banco para poder pagar esa casa o ese coche. Por lo tanto, como conclusión, digo, no quiere decir que no podamos pagar con efectivo. Claramente la ley antilavado nos pone los topes que podemos pagar en efectivo y si yo no me paso de esos topes, pues no tendré ningún problema en temas antilavado. Pero deberé yo revisar si tengo la documentación necesaria para poder demostrarle al SAT en el caso que me iniciara un procedimiento de discrepancia fiscal. Si yo tengo la manera de demostrarle que es efectivo de dónde venía, que ya pago impuestos, pues yo no tendré ningún problema con pagar un coche o un inmueble en efectivo. Sin embargo, si yo no tengo la manera de demostrar documentalmente al SAT de dónde saqué ese dinero, pues ahí sí tengamos cierto cuidado o sepamos el riesgo que estamos corriendo en que nos pudieran determinar discrepancia fiscal. Y eso es todo por el capítulo de hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario de este tema, con mucho gusto nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Nos vemos por aquí en el siguiente episodio.